¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Desde el pasado lunes está en nuestro país el Comité Internacional de Cruz Roja, quienes aún desconocen con exactitud qué papel jugarán en el proceso de liberación de los 647 presos políticos, según el listado de la CID. Así lo dio a conocer en un encuentro con mandos de la policía la jefa de misión de este organismo en Nicaragua. La jefa de misión aseguró que el plazo de 90 días para la liberación es el adecuado, ya que esto permitirá realizar un calendario para que ninguno quede en las cárceles, sumado que esto se debe hacer bien coordinado con las diferentes instituciones para que su misión humanitaria sea mejor. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Gracias, Marjorie Jarquín, por esa nota. Y es que muchos expertos dicen se tiene que definir el papel de cada organismo internacional en medio de esta mediación nacional que se lleva a cabo. Hay muchos que tienen gran fe en este diálogo, hay otros que tienen sus reservas y hay quienes están expectantes viendo cuál va a ser el resultado final de este diálogo. Un periodo de 90 días para la liberación de los presos políticos como parte de esas garantías o de esas muestras de buena voluntad de negociación de parte del gobierno de Nicaragua. Vamos a conversar con un experto, Michelle Polanco, que está con nosotros acá en la revista, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Así es, Jocelyn, vamos a hablar también acerca de qué tan rápido están avanzando estas negociaciones. Hay mucha necesidad por parte sobre todo de los familiares de los presos políticos para que estos también salgan prontamente de su situación y también se espera que el día de hoy dentro de la mesa se aborden también el tema de las libertades públicas, es decir, la recuperación de que las personas, el derecho de que las personas puedan salir a manifestarse. Ya habíamos el fin de semana cómo se había convocado a diferentes piquetes express. Todo esto vamos a estarlo abordando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Gracias por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. Doctor, el viernes se anunció ya la incorporación por parte de la Cruz Roja Internacional para iniciar estos procesos de liberación de los presos políticos. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lento? Muchas personas están deseosas de que esto se solucione prontamente. Debemos ser optimistas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gran placer estar con vos, Jocelyn, y con vos también, Michelle, y en el Canal 10. Mira, efectivamente se van sumando a la mesa de negociación nuevos actores, ¿verdad? Empezamos con la OEA, el señor Rosadilla que vino, y ahora entiendo que están por llegar, o ya llegaron en estos días, unos expertos en temas electorales de la OEA, por un lado. Y por el otro lado, pues tenemos a la Cruz Roja Internacional que está viniendo esencialmente para ayudar a facilitar el tema de los privados de libertad por razones de conciencia. Yo veo eso como muy positivo, porque ahí por lo menos estamos tocando dos temas que son medulares para la población de Nicaragua. Uno es el tema de la justicia y el otro es el tema de las elecciones, ¿verdad? De la democratización de Nicaragua. Ahora, vamos por partes. La Cruz Roja Internacional, para mí el hecho de que ellos incorporaron a la Cruz Roja es una cosa que no estaba en la pantalla de radar de muchos de nosotros, pero la verdad es que fue una escogencia muy feliz. Yo recuerdo, Jocelyn, cuando yo estaba trabajando en el Banco Mundial, me tocó estar a cargo de los países francófonos y lusófonos de África. Y en la época que yo tenía ese cargo hubo ese enorme matancinja en Ruanda de los Tutsi por los Hutus. No sé si ustedes se acuerdan, murieron más de 1 millón de personas. Entonces, la gente de la Cruz Roja son las que entraron y las que fueron llamadas para los tribunales que se establecieron posterior a la crisis para tratar de ver quién había cometido qué delitos, cuál era la situación de los que estaban todavía encarcelados de un bando y del otro, la puesta en libertad de alguna de esa gente, pero más que nada la presencia de la Cruz Roja tenía la confianza de la comunidad internacional, que jugó un papel muy importante en Ruanda, y de los propios ruandeses. Son imparciales, tienen su sede en Suiza, que es un país que es conocido por su neutralidad, no ha participado en ninguna de las grandes guerras pues, de Europa en la época moderna,
Entonces yo creo que esta gente van a venir acá a hacer un trabajo muy serio. ¿Y cuál es un elemento importante de ese trabajo? Reconciliar las cifras que maneja la Alianza Cívica del número de encarcelados con las que maneja el gobierno, ¿verdad? Yo entiendo que la cifra del gobierno es mucho más baja, tal vez la mitad del número que maneja la Alianza Cívica. Entiendo que el gobierno está alegando que aparecen los nombres 2 y 3 veces en la lista de la Alianza Cívica, pero también creo yo que el gobierno cree que hay algunas personas en ese listado que no son prisioneros políticos, que no son prisioneros de conciencia, sino que son delincuentes, ¿verdad? Entonces reconciliar esas dos listas va a ser una tarea importante, pero dicho eso, quiero decirles algo, muchachas. Lo que yo percibo es que la población de Nicaragua se está preguntando por qué 75 días para resolver el problema de estas 800 personas que están encarceladas, ¿verdad? La verdad es que no tengo yo una buena respuesta a eso. Vi unas entrevistas ayer en la noche en donde uno de los representantes de la Alianza Cívica dijo que iba a ser hasta 75 días o hasta 90 días. Pero conociendo a Daniel Ortega y la manera en que nosotros los nicaragüenses trabajamos a veces, las fechas límites se convierten en muchos casos las fechas en que se hacen las cosas a último momento. Yo creo que para que siga habiendo confianza en este proceso de diálogo, tienen que empezar a poner en libertad a un número importante de prisioneros sobre los cuales no hay ninguna duda, ¿verdad? Y no solo ponerlos en libertad, sino que anularle todas aquellas acusaciones y aquellos juicios que se pueden haber dado en las últimas semanas y meses. Precisamente mi siguiente pregunta va en ese orden, porque a juicio de algunos expertos esto quedó muy a juicio del gobierno, es decir, a elección del gobierno, y vuelve aquello de que habían dicho que tenían que revisar expediente por expediente y que queda en manos quizá del gobierno el decir, este sí es un prisionero que yo puedo soltar, este no, este es un prisionero que sí es un delincuente y por tanto no lo considero yo un preso político, como lo ha definido así la oposición, en este caso representada por la Alianza Cívica. Queda así muy impreciso y por tanto a total mando, a total decisión del gobierno el determinar si este va libre o no. Bueno, yo creo que desde el momento que se siente el gobierno a negociar en el INCAE, ya no queda solo en manos del gobierno, ya hay otro actor, que es la Alianza Cívica. Y se espera que en esta negociación, en este diálogo, no va a ganar todo el gobierno, ni tampoco va a ganar toda la Alianza Cívica. Entonces la presencia de una institución seria como la Cruz Roja, yo creo que va a permitirnos llegar a un término medio basado en consideraciones universales, porque las Naciones Unidas, la Cruz Roja opera en un marco mundial, opera en África, en Asia, en Latinoamérica mucho menos, pero también acá. Precisamente yo quisiera que logremos definir para nuestra población que nos está viendo ese papel de la Cruz Roja Internacional, porque muchos dicen, a ver, ellos vienen como Cruz Roja Internacional, pero van a tutelar la parte humanitaria de las condiciones, pero ¿dónde queda entonces la parte legal? O también pueden tener algún grado de importancia ellos como organismo en esta otra parte, o para eso estarían otros expertos como los de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos internacionales. Bueno, por de pronto, una cosa que puede hacer la Cruz Roja es visitar las cárceles, ver cómo están, cuáles son las condiciones de las prisioneras y de los encarcelados. Hemos escuchado muchas versiones de las barbaridades que han pasado en las cárceles, pero una parte de eso puede ser cierto y otra parte puede ser fake news, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de que esté ahí la Cruz Roja no va a introducir un testigo nuevo con un conocimiento profundo de este tipo de problemas en la ecuación, y eso es una cosa que yo lo considero muy positivo. Ahora, en ese trabajo de reconciliar listas, también creo yo que la Cruz Roja tiene experiencia y tiene un valor agregado importante, pero para la resolución en temas jurídicos, a mí me da una cierta tranquilidad saber que del lado de la Alianza Cívica también hay, y detrás de ellos también, buenísimos juristas, ¿verdad?, que pueden insistir en que se haga justicia en el caso de aquellas personas pues que
que están en esa lista. Mi esperanza es que este problema de los encarcelados se resuelva mucho antes de los 90 días, porque en la medida que se va haciendo esto chicle, la población nicaragüense va a perder confianza en el proceso de la negociación. Es uno de los dos temas, creo yo, en donde la población tiene el ojo puesto, uno de los tres en realidad. No son demasiados estos 75 días que se manejan para resolver el aspecto jurídico de los presos políticos, considerando que el gobierno tiene básicamente el control del Poder Judicial. ¿Se podría acelerar el proceso para encontrar justicia precisamente más pronta? Mira, nosotros tenemos que tener claro una cosa: el Poder Judicial de Nicaragua no es independiente. Si recibe instrucciones del Carmen de revertir todo lo que han hecho, lo pueden hacer así. O sea que para mí esos 90 días, no 75, son 90, es una oportunidad o una fecha que estableció el gobierno para ganar tiempo. Porque esa es la gran duda, ¿verdad? La gran incógnita. ¿El gobierno realmente está en un plan de negociar de buena fe o está queriendo ganar tiempo? Entonces eso de los 90 días es una cosa que tiene a mucha gente frustrada, que le está restando credibilidad al proceso de diálogo. Por eso creo que es importantísimo que empecemos a ver a gente salir de las cárceles y rápidamente, y caras conocidas también. No quiero decirte con eso que los que no son conocidos no son importantes, pero hay ciertas personas que son como íconos de lo que está pasando allí. Lucía Pineda, Miguel Mora, Medardo Mairena, son gente que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y entonces en la medida que esa gente continúa en la cárcel, la gente va a dudar de lo que está pasando. Ahora, desde su perspectiva de análisis, doctor Aguirre, usted dice, está buscando cómo ganar tiempo, pero al final, ¿será que el presidente Daniel Ortega busca la manera de ganar tiempo para que esta situación llegue hasta el 2021, fecha en la que él considera que deben de ser siempre sí las elecciones generales, y no está buscando un adelanto porque hay muchísimas hipótesis acá, hay muchos condicionantes, y lo que buscan precisamente es también un adelanto de elecciones, y es lo que han dicho, y está hoy en una de las primeras planas en un diario nacional. También decían que la alianza no va a negociar una amnistía con el presidente Ortega. ¿Qué buscará el gobierno, o cuál será para ellos su mejor visión, su mejor pronóstico como gobierno saliendo? Yo creo que tenemos, si fueran a salir, ¿no? Yo creo que tenemos que tener clarísimo que el objetivo ideal para Daniel Ortega es mantener el calendario electoral tal como está ahora, poner una mayoría de simpatizantes de él en cargos claves en tanto el Consejo Supremo Electoral como en la Corte Suprema de Justicia, y después postularse él o su esposa o alguien que él ha puesto de dedo en las elecciones que para él deberían de ser en noviembre del año 2021. Ese es el mandato que yo estoy seguro que él le dio a los que están ahí negociando por el gobierno. Ahora, la posición, que son los que a través de los años han estado ejecutando las órdenes de asignar votos, ¿verdad? Nada ganamos con solo cambiar a los magistrados si los profesionales en cuestiones electorales y en marrulla electoral en particular quedan ahí, ¿verdad? Entonces, en eso la OEA es muy útil. Quiero de vuelta citar un ejemplo que yo viví personalmente. Cuando yo era canciller, en el año 2001 se celebraron elecciones en Nicaragua, elecciones totalmente transparentes que nadie cuestionó. Esas elecciones las ganó Enrique Bolaños con el apoyo del PLC, y el día después de la votación llegó Daniel Ortega a reconocer la victoria de Enrique Bolaños. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí. Jugó un papel importantísimo en eso la OEA. Y habían dos personas en particular con que a mí me tocó trabajar muy estrechamente. Uno era Santiago Murray, que es el que encabezó la misión de la OEA de cuestiones de observación electoral, que hizo un trabajo maravilloso, especialmente con un conteo rápido, que le permitió a él saber desde como las 8 o 9 de la noche quién había ganado y prácticamente hasta el último porcentaje por qué número de votos.
y el otro era Sergio Caramaña, que en ese momento era el representante de la OEA acá, que conocía a Nicaragua mejor que la mayoría de los nicaragüenses, vivía en el terreno, digamos, y que ayudó muchísimo en todo el proceso, él y la gente que trabaja con él, en el tema de observación. O sea que la OEA tiene una ventaja comparativa en temas electorales. Entonces, ahora tenemos dos nuevos actores, uno que nos ayudan a resolver el problema de los encarcelados y el otro que nos ayudaría a nosotros, si es que hay la voluntad política del gobierno, que es la gran incertidumbre en esta cosa, de adelantar y depurar el proceso electoral en nuestro país. Ahora, usted citaba algo y son las posiciones contrarias que tiene tanto el gobierno en esa mesa de negociación como la Alianza Cívica, y que estos representantes del gobierno, a su juicio, tienen instrucciones específicas. ¿Cómo queda en esa mesa de negociación ese balance de fuerzas? ¿Quién tiene un papel preponderante? Y lo pregunto porque en dependencia de esto va a estar el escenario para Nicaragua. ¿Y cuál sería ese mejor escenario que convenga tanto a Nicaragua como al presidente Ortega, y que se busque una salida negociada? Y digo una salida negociada porque es lo que han dicho la gente de la oposición, que quieren una salida negociada. ¿Se tiene que buscar esa salida negociada o se tiene que buscar cómo democratizar el país y llegar hasta el 2021? Mira, en primer lugar, el tema del poder en la mesa. Hay mucha gente que dice que estas son negociaciones asimétricas, que toda la palanca del poder la maneja el Carmen, ¿verdad? Sí. Y es cierto, en el contexto nicaragüense, la medida de represión, la presión en las calles, ¿verdad? Eso lo domina el gobierno, el sistema judicial lo domina el gobierno. La Asamblea Nacional, que debería de jugar un papel importante, por ejemplo, en la aprobación del nuevo magistrado de la Corte Suprema y del Consejo Supremo Electoral, está en manos del gobierno. Pero las calles ya no son del gobierno. Y prueba de eso es que el gobierno se ha opuesto a los últimos dos intentos de marcha o de piquete, ¿verdad? Sí. Ahora, hay otro jugador que no lo hemos mencionado hasta el momento, y es la comunidad internacional, que es la que está apoyando, no en la mesa, pero detrás de Mamelina, a todo este proceso de negociación. Este fin de semana hasta el Papa, o no este fin de semana, hace poquísimo día el Papa desde el Vaticano hizo referencia a Nicaragua y dijo que era importantísimo las negociaciones de buena fe en Nicaragua. Prácticamente lo dejó en carácter de urgencia. Así es decir, ya estamos hablando del líder mundial de la Iglesia Católica. Entonces eso te da una idea de la manera en que ha permeado internacionalmente la crisis que nosotros estamos viviendo. Pero ese mismo interés en Nicaragua lo vemos en los Estados Unidos, en Washington. No te voy a decir que es el tema número uno. Aún en Latinoamérica no es el número uno porque está el tema de Venezuela. Pero la verdad es que en los Estados Unidos, tanto en la administración como en la Casa Blanca y el Congreso, hay un gran deseo de resolver de una manera satisfactoria lo que está pasando en Nicaragua. Prueba de eso es que continuamente, cuando algo negativo pasa acá, inmediatamente responde la Casa Blanca, el Departamento de Estado o senadores como Marco Rubio comentando la situación nuestra. Entonces, lo que hace esta presión internacional, que es la única que respeta a Daniel, ¿verdad? Y que aparentemente lo ha convencido de él de que se tiene que sentar en esta mesa, no directamente, pero a través de su equipo negociador. Ese grupo tiene las llaves a la plata para Nicaragua. Mira, la economía nuestra está fuertemente golpeada. Hemos hablado en diferentes ocasiones en este programa sobre algunos de los indicadores. El que a mí me llama mucho la atención es la fuga de depósitos de los bancos. Pero aún allí hay una buena noticia, y es que en los últimos 2 meses ese flujo se ha reducido considerablemente. Sí. Es posible que sea porque ya todos aquellos depósitos que habían y que podían desaparecer ya se fueron, ¿verdad? Son 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares lo que ya dejaron al sistema financiero. En la bolsa se ha reducido la bolsa de valores al 10% del movimiento que tenía antes,
pero algo curioso está pasando en la bolsa. Fui a hablar con unos corredores el otro día y me dijeron que las tasas de intereses para nuevos instrumentos o para instrumentos que están negociándose en la bolsa han bajado, y de una manera sensible. Hace 2 semanas, si vos hubiera comprado un BPI del Estado, hubiera podido obtener un rendimiento de 18 o 17%. Ahora ya está en 9 y 10%. Entonces, eso quiere decir que por alguna razón el inversionista como que está diciendo, ya veo un riesgo menor a lo que había antes y estoy dispuesto a aceptar una tasa de retorno económico más bajo. Hay un poquito de confianza. Hay una pequeña luz en el túnel, es lo que te estoy diciendo. Ahora las cosas no las veo tan negras como las veía yo hace un mes o 2 meses desde el punto de vista económico, pero todo esto se desbarata. Todo este renacimiento de esperanza que pudiera haber en Nicaragua ahorita se desbarata si esta negociación fracasa. Por eso yo creo que es importante, por ejemplo, que empiecen a liberar prisioneros y en números importantes ya. Si no, el pueblo va a perder confianza en esto. La salida, yo le preguntaba y hacía las 2 preguntas unificadas. 1, ¿cómo está ese balance de fuerzas? Ya lo ha contestado. Y 2, lo que se tiene que pedir en esa mesa de negociación es la salida del actual gobierno antes del 2021, o es democratizar y crear condiciones idóneas tanto para el gobierno, pero más que todo para la oposición, para tener unas elecciones que sean supervisadas, unas elecciones que sean transparentes, unas elecciones en las cuales también la oposición de Nicaragua pueda estar realmente preparada. Bueno, ese último pensamiento es importantísimo para mí. Hay mucha gente que quiere elecciones a finales de este año. Eso es lo que queda de aquella exigencia de elecciones en el año 2019, en el primer diálogo, ¿verdad? Yo creo que eso sería un grave error, incluso para la oposición. Estaba viendo una encuesta de Borges y Asociados el otro día, y estábamos hablando esta mañana de lo difícil que es reinventar el poder electoral en Nicaragua. No es una cuestión de solo cambiar los magistrados, es meterse en ese Consejo Supremo Electoral, cambiar a gente clave, en algunos casos formar a esa gente clave, y cuando no puedes hacer eso, meter a expertos de la OEA a estar con ellos en el momento del conteo de los votos para que no haya ninguna duda de que se vaya a hacer eso bien. Eso no se hace de un día al otro. Entonces, para mí, adelantar las elecciones, que es una de las exigencias de la Alianza Cívica, y estoy contento que lo han retomado ese tema, porque durante un periodo de 2 o 3 semanas Michelle y Jocelyn desapareció eso de elecciones anticipadas, solo hablaban de la democratización. Sí. Yo creo que necesitamos las 2 cosas, y nuestros aliados internacionales han vuelto a incorporar la exigencia de adelantar elecciones, pero yo no creo que estamos hablando de adelantarlas a comienzos del año 2020, por ejemplo. Acordate que las elecciones son en noviembre de 2021, o sea que podríamos nosotros adelantarlas para noviembre de 2020. Tal vez, pero lo que hay que tomar en cuenta no solo son consideraciones políticas, sino que las técnicas también. Aquí se tiene que facilitar la creación de partidos políticos que representen a toda la población, y ojalá que la oposición comprenda que tienen que repetir lo que pasó en 1990, se tienen que unir todos. La semana pasada precisamente don Edmundo Jarquín aseguraba que si a ellos se les convoca, hablando de la oposición en general, que si se les convocaba a unas elecciones eran capaces de enfrentarse al partido de gobierno, de organizarse, de cumplir con todos los requerimientos necesarios para efectivamente llevarse las elecciones como en 1990. ¿Usted cree que la oposición no está en la capacidad de responder a un llamado de elecciones en noviembre de este año o principios del 2020? Yo creo que, juzgando de nuevo por la encuesta de Borges y Asociados, yo creo mucho en él, porque me ha tocado trabajar con él en el pasado y ha acertado en todo lo que él ha dicho, y su compañía pues ha dicho aquí en Nicaragua, desde las elecciones de doña Violeta. Fue la única encuestadora que dijo que iba a ganar doña Violeta esas elecciones.
yo creo que no estaríamos definitivamente listos este año. Ni tampoco creo que técnicamente se podría armar el muñeco para asegurarnos a todos los nicaragüenses que tenemos ahora un Consejo Supremo Electoral, un tribunal electoral en que podemos confiar, ¿verdad? Es muy grande la tarea. Así como en mi criterio, el sacar a los encarcelados debería ser una cosa rápida. Sí. Y sería la mejor manera de crear confianza entre la población. Ahora, yo no me atrevería a decirte, Michelle, cuál es la fecha ideal, pero aquí se tiene que reformar la ley electoral. Aquí tiene que haber la voluntad realmente de crear una democracia, no suiza, no estamos hablando de Suiza, pero algo que estuviera a la altura de lo que teníamos nosotros en 1990 y hasta el año 2004, que fueron las últimas elecciones en donde no se asignaron los votos. Doctor, hay otro tema sí importante, y es que usted hablaba del nombramiento de los nuevos magistrados electorales, que pasaría obviamente por estas reformas electorales. Sin embargo, tenemos una Asamblea Nacional que está fuertemente cargada por el Frente Sandinista. ¿Podríamos confiar en el nombramiento de estos nuevos magistrados o de estas nuevas directivas dentro del Consejo Supremo Electoral con esta asamblea, o habría que cambiar? Michelle, acordate lo que te dije hace un ratito. El Poder Judicial está totalmente controlado por el Carmen. Lo mismo en la Asamblea. La Asamblea Nacional está totalmente controlada por el Carmen. Lo hemos visto en la manera en que aprueban leyes que le llegan 24 horas antes, porque esa es la consigna que reciben del Carmen, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos ahora una Asamblea Nacional que no es real, que no refleja, en mi opinión, la voluntad del pueblo, que no tiene independencia. Los diputados del Frente Sandinista siguen exactamente las instrucciones que ellos reciben 3 minutos, 4 minutos antes de que sesionen, por ejemplo, para cualquier tema. Entonces, mi opinión personal es que cuando Daniel y doña Rosario se comprometan a depurar el poder electoral, incluyendo los magistrados que están en ese poder, la Asamblea Nacional va a aprobar exactamente aquellos que Daniel Ortega le dice que tienen que aprobar. Tenemos que comprender que el poder de él en este arreglo institucional en que vivimos ahorita es absoluto. Pero ¿habrá voluntad de parte del presidente Daniel Ortega para hacerlo? Esa es la gran pregunta. Por eso te decía yo que esa es la gran incertidumbre. Pero hay maneras de juzgar eso, ¿verdad? A través de cada una de estas etapas. Cuán rápidamente va a poner en libertad a los prisioneros. Que va a aceptar él como una reforma del poder electoral. Va a estar continuamente teniendo él que demostrar su buena voluntad, porque si no, las sanciones van a continuar viniendo acá y van a seguir golpeando a nuestra economía y los intereses de aquellas personas que están más allegadas a Daniel Ortega, incluyendo empresarios orteguistas que han hecho mucha plata y que tienen mucho que perder. Ahora, volviendo al tema de la oposición, hay quienes incluso dicen que la oposición está en retazo, que no hay una verdadera oposición en Nicaragua y que los partidos que están en la Asamblea Nacional, la inmensa mayoría de ellos lo que hacen es un aliado del gobierno, y citan casos puntuales como el PLC, como el APRE y otros partidos políticos. A su juicio, sí hay alguien que haga una verdadera oposición y que pueda decir: yo soy oposición y yo ostento una personalidad jurídica y estoy activo dentro de la Asamblea Nacional. Y partiendo de esta pregunta, ¿se puede confiar en estos partidos políticos para ir a un proceso electoral? Porque si no estamos preparados, aquí puede haber un escenario que quizá no es el que la gente que dice ser opositora y que tal vez no tiene una personería jurídica en la Asamblea Nacional no esperan. ¿Podría ganar Daniel Ortega nuevamente las elecciones? Bueno, en la encuesta de Borges Asociados, el partido que tiene el mayor grado de aceptación es el Frente Sandinista. Ahora, esa aceptación, pero muy baja, ¿verdad? Es decir, ahí si ves las estadísticas, la aprobación para el gobierno, la popularidad de Daniel y la Rosario han sufrido unos golpes durísimos, pues.
Yo sí creo que en Nicaragua hay una oposición, y esa oposición la vimos en las calles el año pasado, cuando en una marcha se llegaron a poner hasta 500,000 de nicaragüenses, en varias ocasiones 200 y 100,000 nicaragüenses. Toda aquella leyenda de que los nicaragüenses no tenían interés en la cosa pública se borraron con ese actuar heroico del pueblo nuestro. O sea que la oposición está allí. Ahora, lo que no hay todavía es la unidad de la oposición alrededor de un partido o de una coalición de partidos que podría ganarle a Daniel. Yo creo que fácilmente como ganó la UNO en el año 1990. Ahora, yo creo que los partidos políticos aquí en Nicaragua, incluyendo el sandinismo, están pasando por una crisis. Pero ese fenómeno no solo se da acá, se da en otros países latinoamericanos, se da en los Estados Unidos, se está dando en Europa. El pueblo en estos países está ya dudando del trabajo de intermediación y de representación de los partidos políticos en sus países, ¿verdad? De nuevo, una anécdota personal. Me llamó un amigo guatemalteco comentándome las elecciones que ellos van a tener. Hay más de una docena de partidos políticos, ninguno de ellos los tradicionales de Guatemala, que están postulando a candidatos posiblemente ganadores en esa elección guatemalteca. Y eso para mí es una indicación del estado de bancarrota moral y del liderazgo en que se encuentran la mayoría de los partidos políticos en todo el mundo. Entonces ellos tienen una gran tarea, así como nosotros los nicaragüenses tenemos que reinventar el poder electoral, el poder legislativo, los partidos políticos también, aquellos que pretenden ser representativos más adelante y poder jugar ese papel importante de intermediación entre el pueblo y el gobierno, se tienen que reinventar. Aquellos que no lo logran hacer van a ir desapareciendo como los dinosaurios, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de ellos deberían de estar atentos a eso. Ahora, la ley electoral tiene que flexibilizar esta cuestión de la personería jurídica. Yo creo que el pueblo de Nicaragua va a querer eso. Sabemos que este es un país que tradicionalmente ha tenido dos partidos. En el pasado era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ahora es el Partido Liberal y el Frente Sandinista, ¿verdad? Pero a mí no me extrañaría que en las próximas elecciones podrían haber, si no se logra la UNO otra vez o algo como la UNO, una enorme cantidad de partidos, y así, de esa manera, a lo mejor podría ganar un candidato del orteguismo, porque el sandinismo no está representado ahorita en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lo que hay ahora es un partido orteguista que goza de plata y de control del gobierno. Le resta esas dos cosas y pierde muchísimo. En el contexto actual, ¿quién o qué partido político podría, a su juicio, desde su análisis, decir usted representa oposición o puede hacerle frente en un proceso electoral al Frente Sandinista? Bueno, el partido que según las encuestas Borges y Asociados está en segundo lugar ahorita es el Partido Liberal Constitucionalista. Quisiera, por cierto, comentarte que el PLC en la Asamblea Nacional, si bien es cierto que es minoritario, 14, es el más grande, 14 escaños. Sí, pero es el segundo más grande. Y allí discrepo con aquellos que piensan que el Partido Liberal Constitucionalista en la Asamblea Nacional está siguiendo la consigna del gobierno. Eso no es así. El gobierno, algunos a lo mejor están en ese plan, pero la mayoría de los del PLC están jugando un papel de oposición, pero los números no les permiten a ellos frenar, por ejemplo, proyectos de ley como este que se aprobó, que lo que va a hacer es liquidar y terminar de liquidar a nuestra economía, que es aquel de la recaudación de fondos adicionales, la reforma tributaria. Esa reforma, por cierto, es dañísima para Nicaragua. O sea que de alguna manera se tendría que revertir eso, porque si no, por mucho que estemos que arreglemos nuestro problema político con ese tipo de clavo, nosotros no vamos a levantar nuestra economía. Y aquí se tienen que transparentar las cosas. Mira, Jocelyn, aquí se ha subido en, no sé, 8 o 9 Córdoba el precio de un galón de gasolina en las últimas 2 semanas.
Entonces, cuando yo paro en la gasolinera, la gente llega donde mí y me dice, qué barbaridad lo que nos está pasando, ya no podemos comprar esto. Entonces esas cosas ya no pueden seguir así y nadie se explica por qué estamos pagando 8 Córdobas más o 9 Córdobas más en cuestión de 2 semanas. Nadie se explica por qué la tarifa eléctrica, todo el mundo te dice, van para arriba. Y han subido paulatinamente, pero ahora se pueden disparar. Y el espectro más grande que tenemos la preocupación más grande que yo tengo es que aquí se podría desatar una ola inflacionaria, motivo o producto de todas estas medidas económicas que a mi criterio son equivocadas, y nosotros podríamos prolongar la agonía de la situación económica en que estamos ahorita. Lo que sucede, doctor Aguirre Sacasa, en el caso puntual del PLC, que dicho sea de paso, mañana van a estar con nosotros, vamos a hacer estas preguntas también a ellos, es que ha sido un partido fuertemente criticado por el famoso pacto Alemán-Ortega, y que es un partido que fue totalmente golpeado la última vez que se postuló como candidato a presidente, su máximo líder y todavía presidente honorario de ese partido, que es Arnoldo Alemán. Se dicen que estuvo en un pacto, que siempre está en un pacto del PLC. Vemos gente que estuvo fuertemente en el PLC como Wilfredo Navarro y que ahora están en el Frente Sandinista. ¿Cómo analizar estos puntos y cómo esclarecer a la población si esto realmente es así, si tiene un gran peso a su juicio a la hora de un proceso electoral? Mira, el caso de Wilfredo Navarro para mí es un caso pues que incluso fue analizado en uno de los periódicos principales del país este fin de semana. Esta es una persona que empezó como somocista. Después creo que fue presidente del PLI, del Partido Liberal Independiente de Virgilio Godoy. Después, en la medida que surgió el PLC como el partido líder de la oposición, partido que junto con el sandinismo obtuvo más del 90% de los votos en las elecciones de 1996, cuando habían más de 20 partidos, estilo Guatemala, participando, ¿verdad? Más de 20 partidos. Él se arrimó al PLC. Y después, en la medida que el Frente Sandinista y Daniel Ortega fueron recuperando el poder y llegando a una posición que en este momento es hegemónica, políticamente hablando, ahí se juntó él a ellos, ¿verdad? Él ha estado en la directiva de la Asamblea por muchísimos años, está en el equipo negociador del gobierno. Entonces, él no es representativo del PLC, es un caso. Pero fue incluso especial. Candidato a alcalde. Fue candidato a alcalde y no ganó, ¿verdad? Entonces, lo importante es que no podés confundir a Wilfredo Navarro como con el PLC, así como no podés confundir a una persona como Nicho Marenco con el partido orteguista que está en el poder ahorita. Son personas diferentes, ¿verdad? En cuanto al papel del expresidente Arnoldo Alemán, ¿cómo queda el PLC? A ver, siempre es un presidente honorario. Sí. Mira, yo creo que lo que yo te acabo de decir a vos de los partidos mundialmente, de que se tienen que reinventar, eso se le aplica al PLC, al igual que al Partido Conservador, al igual que el sandinismo, porque el sandinismo está golpeado ahorita. La mayoría de los líderes tradicionales del sandinismo ahorita o están callados o están en algo que se llama el MRS. Y ese mismo MRS está dividido en facciones también. O sea que ya te dije lo que yo pienso de los partidos políticos acá. Se tienen que reinventar, se tienen que ganar la confianza del pueblo de Nicaragua para ser relevantes otra vez. Su opinión respecto a C por L, doctor. Aquí, Mundo Jarquín, casualmente la semana pasada, el viernes, incluso dijo que aquí el único partido que representa, a su juicio, ¿verdad?, a juicio de él, una verdadera oposición en la Asamblea Nacional es C por L. Incluso se le preguntó si a lo mejor podían correr en esa casilla en el eventual escenario en el que no se le dé personería jurídica a un nuevo partido o a los que se les quitó. Su opinión respecto a C por L. Mira, el C por L es un partido que fue creado por Eduardo Montealegre, que fue en su momento PLC. Creo que Eduardo se ha retirado de la política. El C por L tiene algunos elementos valiosos. Estoy seguro que hay muchísimos militantes en el C por L que son personas pues que son esencialmente liberales y que podrían, junto con el PLC, formar, y otros partidos, el Partido Conservador, etcétera, podrían realmente unirse en una suerte de nuevo uno, digamos. Pero el C por L no tiene la estructura y la trayectoria que tiene el PLC. Ahora,
Mundo fue candidato de hecho del partido que ahora llamamos el C por L, creo que fue candidato a la vicepresidencia con don Fabio Gadea, ¿verdad? Entonces, cada uno tal vez jala agua a su propio molino. Yo lo que creo es lo siguiente: hay una crisis de partidos políticos. Aquellos partidos políticos que se dan cuenta de que tienen un problema y que ese problema puede estar en las entrañas de ellos, van a desaparecer como los dinosaurios. Y aquellos partidos y aquellos políticos que comprenden que la población de Nicaragua, que esto que pasó comenzando a mediados de abril fue un parteaguas para nuestro país. La población dijo: ya no estamos dispuestos a quedarnos en nuestra casa con los brazos cruzados y dejando, digamos, la cosa pública en las manos de los políticos porque no nos han servido bien. En el fondo eso es lo que nos está diciendo el pueblo. Entonces los partidos tienen que internalizar ese mensaje y entonces tomar medidas internas ellos para reinventarse o desaparecer. Mira, esta es una ley de la política que la estamos viendo en todas partes. En Guatemala, te repito, yo creo que te dije que eran una docena de partidos. Cuidado, son más. Sí. Cuidado, podría ser otra vez una sábana como la que nosotros tuvimos. Pero lo importante es que los partidos tradicionales de Guatemala desaparecieron. ¿Cuál partido ganó en El Salvador en estas últimas elecciones? Algo que no se esperaba. O sea que no fue ni la Arena ni el FMLN. Terminó con el bipartidismo, ese tradicionalismo, el bipartidismo de El Salvador, y vimos esa sorpresa electoral. Bueno, yo no sé si era sorpresa porque las encuestas estaban marcando lo que estaba pasando, pero por lo menos allí siguen el Arena y el FMLN con un cierto quantum de votantes en Costa Rica, que tal vez el país con la más larga trayectoria, digamos, democrática en nuestro istmo. Los partidos están en una crisis. Es decir, esta no es una cosa que solo estamos viéndola aquí en Nicaragua, es un fenómeno global. Y repito, aquellos que no comprenden lo que está pasando, aquellos que no han hecho un buen análisis de su fuerza y de sus debilidades, se van a encontrar una gran sorpresa. Tendrían que haber sorpresas en nuevos liderazgos, así como lo hubo en El Salvador recientemente. ¿Por qué no que pasara eso acá en Nicaragua? Y terminar con aquellos que también dicen, bueno, divide y vencerás, y esa división entre quienes se llaman oposición o hacen llamarse oposición en este país es precisamente lo que a juicio de algunos politólogos ha llevado a la presidencia al presidente Daniel Ortega, valga la redundancia. Vamos a regresar, doctor, después de la pausa comercial, hablando un poco acerca de lo que vivimos durante el fin de semana, esos piquetes express que se realizaron, la respuesta que dio el gobierno a través de sus diversas instituciones y el escenario de la diligencia del diálogo. ¿Qué tan diligente, qué tan rápido se tiene que comportar esta negociación en la que Nicaragua tiene mucha fe? Hay otros que no la tienen, pero la mayoría de nicaragüenses lo que queremos es que en realidad se llegue a una solución política que permita la solución y la finalización, sobre todo, de la crisis económica y crisis humanitaria que a juicio de muchos ya existe en nuestro país. Se dice que 9 de cada 10 nicaragüenses, según una encuesta reciente, creen en ese proceso de diálogo. Vamos a regresar con estos dos puntos después de la pausa. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana, amigos televidentes. Doctor Francisco Aguirre Sacasa, ya vamos a ir finalizando esta interesante entrevista. Y se nos quedó, Michelle, la parte de la diligencia del diálogo. Decíamos que 9 de cada 10 nicaragüenses, según una última encuesta de una firma por ahí, decían que creen en este proceso de negociación y que las esperanzas están en ese proceso de negociación. Y aparte de ello, ¿cómo usted valora lo que vimos este fin de semana? Fueron piquetes express de protesta, digamos así, y quizá una respuesta del gobierno no tan fuerte como la del fin de semana pasado, pero sí hubo cierta respuesta. Su opinión, su análisis. Bueno, primero creo que te estaba hablando de que hay una luz, ¿verdad?, en el túnel. Para mí, lo que pasó este fin de semana y el fin de semana anterior, yo la veo como positivo, fíjate. Porque si nosotros, especialmente en el fin de semana anterior, hubiéramos estado enfrentados a un gobierno que andaba con saña matando a nicaragüenses, hubieran perfectamente bien podido morir 20 o 30 personas. Y no murió ni uno. Y nadie quedó mal herido. Y todos fueron puestos en libertad la misma noche de su secuestro, ¿verdad? Eso fue el sábado, ¿verdad?, antepasado. Y para mí eso fue motivo de una cierta esperanza, porque
por cualquiera que sea la razón, el gobierno no apretó tan duro como lo había hecho en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cuando estaban matando a nuestros ciudadanos en todas las ciudades del país. Y lo veíamos gracias a los reportajes de ustedes y de otros canales de televisión. Y eso era positivo. También fue positivo que unos muchachos se meten en uno de los centros comerciales de Nicaragua, cierran las puertas y la policía no entra allí y no hace de su fiesta de agosto allá adentro. No fue arrestado nadie, hasta donde sabemos, nadie fue herido. Entonces, de nuevo, el gobierno como que está modulando su respuesta, está muy consciente de que tiene un problema serio. Yo no termino de entender cuál es, tengo que asumir de que es una preocupación, porque están viendo lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, y tal vez una palabra sobre lo de Venezuela. Ustedes a lo mejor se dieron cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a celebrar su asamblea anual en la China, pero cuando los accionistas principales del Banco Interamericano deciden cederle el escaño que le corresponde a Venezuela en el Consejo de Administración del BID a un representante de Guaidó, los chinos dicen que ellos no van a aceptar eso. Y el BID hace algo que es insólito para un banco como el Banco Interamericano, y se retira y cancela la reunión en la China. Quiero decirte que eso fue un dolor de cabeza y una decisión muy difícil, tanto para el BID como para los chinos. Los chinos jamás se imaginaron eso, porque ellos habían invertido una gran cantidad de plata, ambos, ¿verdad? El BID, los chinos, en movilizar esta cuestión. Una asamblea de estas anuales del BID no se arma en una semana. Es una cosa que se va preparando con un año de antelación, ¿verdad? Nadie se imaginó cuando se montó la reunión en la China que iba a haber esta crisis en Venezuela, y los chinos, que son el acreedor más grande que tiene Venezuela y que no ha sido pagado oportunamente, ¿verdad? Nunca se imaginaron que iban a estar en esta situación difícil. Ahora, ¿por qué te cito esto? Porque esto lo que demuestra es que la alianza en contra de Venezuela y en contra de Daniel Ortega está dispuesto a tomar riesgos como eso, ¿verdad? Como desmantelar una conferencia importantísima que iba a ser en la China, que es una gran potencia mundial, por el tema de Guaidó versus Maduro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sigue fuerte esa solidaridad internacional democrática para con el pueblo democrático nicaragüense. No lo comprendemos acá. Creemos que es así nomás que prender y apagar la luz en una conferencia en donde se mueven miles de personas de mucha jerarquía, ¿verdad? Ahí van los ministros de Hacienda, los presidentes del Banco Central de todo el hemisferio a la China, y ahora ya no. Doctor, pero sin embargo, considerando o tomando en cuenta que si bien es cierto la policía no ha sido tan fuerte en su actuar como el año pasado, sigue prohibiendo las manifestaciones y sigue refiriéndose a los manifestantes como personas que desean o que están en contra de la paz y que lo que buscan que alteran el orden. De alterar el orden público. Pero ya no dicen que son golpistas. ¿Te diste cuenta de eso? Cuando llegó a inaugurar ese nuevo, que es una obra monumental, no sé si ustedes ya la conocieron o no, pero eso es una obra monumental, ¿verdad? Así es. No habló de caínes y de diablos o demonios, pero ya no dicen que son golpistas. Eso ¿verdad? es un avance en política. Bueno, uno tiene que... De cara a la negociación, ¿verdad? Yo creo que de nuevo responde a una realidad que obviamente está pesando mucho en el análisis de Daniel, y es que internacionalmente está muy débil. Internacionalmente está muy débil, y él está viendo tal vez a esas fuerzas internacionales dispuestas a ir hasta la última consecuencia si él no flexibiliza su posición aquí en Nicaragua. El Daniel Ortega de 1985 jamás hubiera aceptado lo que está ahora aparentemente dispuesto a aceptar. Ha habido una transformación importante en la correlación de fuerzas, no tal vez internamente, aquí hay mucho todavía que hacer, sí, pero en el conjunto, entre lo que están en la comunidad internacional y lo que está pasando aquí en Nicaragua, el juego ha cambiado. Él va a seguir tratando de sacarle la máxima ventaja al juego, ¿verdad? Y aquellos a lo mejor de la Alianza Cívica que están subestimando su quantum de poder,
a lo mejor podrían cederle mucho, pero la comunidad internacional anda en un plan de realmente resolver el tema de Nicaragua de una manera que favorezca la democracia representativa en nuestro país. ¿Nivel de diligencia del diálogo es legítimo? ¿Lo ve usted oportuno, consecuente con la mesa de negociación, que haya presencia de quienes integran la Unidad Nacional Azul y Blanco en las calles, que siempre estén convocando actividades, que siempre estén convocando a marchas? Porque algunos decían, dejen que avance la negociación, no es necesario que estén en las calles. Hay una cierta discrepancia entre la posición de la Alianza Azul y Blanca y la Alianza Cívica, pero hay personas que están en ambas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Azalia Solís, yo le he visto ahí en las dos mesas, ¿verdad? Yo sé que José Palé, por ejemplo, en una época estaba con la FAD, ¿verdad? Y ahí está Violeta Granera en la mesa de la Alianza Azul y Blanca. Esa es parte de la falta de, ¿cómo te podría decir yo?, de coherencia en la oposición nuestra. ¿No hay madurez política ahí, doctor? ¿Perdón? ¿No hay madurez política ahí, en esa acción? Yo creo que lo que pasa es que aquí han brotado mil flores. A mí me han contado cuentos, personas que algunos aquí llamaría radicales, ¿verdad?, de la democracia, explicando el por qué, por ejemplo, salieron de la Alianza Azul y Blanco, porque vieron cosas que no vale la pena pues mencionarla acá, pero que son muy de la política nuestra. No es la política más seria del mundo, pongámoslo así, pues. Entonces, y hay mucha gente que se meten en la política, muchos por patriotismo, ¿verdad?, por querer sacar adelante al país, pero hay muchos que lo que andan buscando es poder, para poder hacer cosas ellos, ¿verdad?, que no necesariamente son consistentes con los objetivos del pueblo nicaragüense. Mira, nosotros estamos muy cerca de nuestro bicentenario como una república, y la verdad es que somos muy imperfectos como república. Nosotros hemos tenido una larga tradición, hasta el punto que pareciera que lo tenemos en el ADN, una tradición caudillista enorme, ¿verdad? Tenemos un caudillo ahorita. Él reemplazó a otro caudillo, ¿verdad?, que a su vez reemplazó a un caudillo conservador, que a su vez reemplazó a un caudillo liberal del final del siglo XIX. Entonces estos hombres fuertes han sido una faceta de nuestra política que debemos de superar de alguna manera. Y yo por eso que creo que tenemos que reinventar todo este proceso, de cara no solo a lo que tenemos que hacer ahorita pues para salir de esta crisis, sino que de cara al bicentenario de nuestro país. Tenemos que darle esperanza a nuestro pueblo. No podemos nosotros ser el único país, o uno de los pocos en el continente americano, que en la misma noche de una elección no te dan los resultados de las elecciones. Y además hay medios de nuestro país que en elecciones en que no se dieron los resultados tampoco lo criticaron. Es decir, en las elecciones de 2006 son un ejemplo clásico. Ahí no se contaron, creo que son el 9 o 10% de los votos, 8%, y nadie lo cuestionó. Nadie. Entonces, aquí hay mucha culpa. Aquí hay tanta culpa que hay muchísimas personas pues, que tienen que cargar con su... Pero precisamente ese es el asunto, doctor Aguirre Sacasa. Una oposición más o menos diluida, una oposición tan diversa que no se juntan y no hacen una verdadera y contundente oposición, y un partido tan sólido como el Frente Sandinista, y quizá ahora bastante golpeado, pero como partido están ahí fuerte, y demuestran una unión en su mayoría, pues, porque sí vemos casos de deserciones fuertes, como Rafael Solís, por ejemplo, pero en su mayoría hay bastante fortaleza que aparentan quizá y no tienen, o que quizá tienen y la aparentan. Mira, es muy fácil ser un partido fuerte si está en el poder, porque vos tenés prebendas que distribuir, ¿verdad? ¿Cuánta gente trabaja en el Estado? Esa gente son los que van a la rotonda, son los que van a recibir su cheque, o ahora lo hacen a través de una tarjeta de débito, ¿verdad? Y entonces esa gente, mal que bien, se tienen que responderle al partido. Hay la juventud de esas sandinistas, ahí los vemos con su uniforme en las cuestiones de ellas. No vayas a sobreestimar, Jocelyn, la fuerza del partido que depende del Estado. Por eso es que los partidos aquí se quieren perpetuar en el poder, porque saben que la fuerza de ellos a nivel de estructura está en una relación directa con el tiempo que están en el poder.
tienen plata, tienen el gobierno, tienen prebendas que ofrecer, en otras palabras. El gran desafío de la oposición, como te dije hace un rato, es unirse alrededor de personas que están realmente comprometidos a transformar a Nicaragua, preservar lo importante de nuestras tradiciones, pero no aquellas que son negativas para el país, porque si no vamos a seguir siendo vistos como una república bananera. Ahora, la mesa del diálogo se retoma el día de hoy y los avances aparentemente son pocos. En esta semana se tendría que estar empezando... Los 800 encarcelados, so pretexto de que no hay acuerdo sobre cuáles son los prisioneros políticos, cuáles no lo son, yo creo que ahí perdería muchísima importancia y credibilidad del diálogo nacional. Espero que lo comprendan los representantes de la Alianza Cívica y que lo comprenda Daniel Ortega, porque esto, repito, es lo que te dije la semana pasada. Esta es nuestra última y mejor oportunidad para salir de la crisis. Si este diálogo fracasa, este país va a entrar en una depresión colectiva anímica enorme. Y el número de nicaragüenses que van a buscar viajar a otros países va a aumentar de una manera importante. Y eso va a convertirse, por ejemplo, en nicaragüenses que de repente van a empezar llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, y ya los norteamericanos no van a poder decir que el problema es solo Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que a eso se suma Nicaragua. ¿Será, doctor, que una última pregunta ya para finalizar? Hay mucho apasionamiento, hay muchas ideas que no se plantean de la mejor forma y hay quizás gente que dice que quiere la salida de la crisis, pero lo que quiere es seguir dividiendo la situación para ellos sacar un provecho personal y no un provecho general. Se lo pregunto porque incluso han existido críticas contra el nuncio, se lo pregunto porque han existido críticas contra la misma mesa de negociación y porque hay gente que, a juicio de muchos expertos, lo que está haciendo es precisamente eso, tratar de desvirtuar todo este proceso, tratar de desvirtuar a todos los actores que están ahí y tratar de seguir creando una situación de problemática que no exista, pero sí como que la quisieran agravar. Y reitero, a juicio de algunos expertos y analistas, ¿qué opina usted de esto, análisis? Que eso es muy nicaragüense. Mira, una de las cosas más interesantes que yo hago a veces, y lo hice ayer en la noche, es ver un programa que tiene mucha influencia en nuestro mundo político. Y lo vi en el internet, porque ahora pasa por el internet y no está al aire como está el Canal 10, ¿verdad? Pero me di cuenta que al lado, ahí está la pantalla donde están entrevistando, entrevistaron a Víctor Borges de Borges y Asociados, y al lado los chats, los comentarios de literalmente miles de nicaragüenses, los chats de una línea o 2 líneas como máximo. Y ahí veía vos esa pasión que estabas mencionando vos. Barbaridades, decían esa gente. Ahora, eso es una cosa de esperarse en las redes sociales, ¿verdad? Y yo no te quiero decir que las redes sociales son representativas del pensar de nuestra población, pero cuando vos ves que 9 de cada 10 chats es negativo, ya sea para la alianza, para la persona que estaba siendo entrevistado, para el entrevistador en algunos casos, vos ves que hay unos situation rooms que están trabajando tiempo completo, pero que hay muchos nicaragüenses que están expresando su frustración. A mí me gustaría pensar con la situación política del país y no necesariamente del nuncio, por ejemplo. El nuncio ha sido atacado de una manera vil. Esta es una persona que ha venido acá en un plan como casi de la Cruz Roja, pues, una persona que lo que busca es buscar una solución a una crisis que está desbaratando a nuestro país. Y él dijo que estaba poniendo el alma, a pesar que la causa no era de él. Bueno, yo te quiero decir algo, ese anuncio estuvo acá en la anunciatura cuando era canciller. Este es un hombre que tiene un cariño por Nicaragua, un cariño real. Entonces, a mí me parece que deberíamos estar agradecidos que hay gente como él, que ahora Almagro finalmente vio la luz y que está de lleno en el tema de Nicaragua, ¿verdad? Y que hay muchísimos otros amigos de Nicaragua, algunos en Salzburgo, en el Parlamento Europeo, otros en Bruselas, en la Unión Europea, otros en Washington, en Santiago, en Bogotá,
en Panamá, en San José, que también están interesados en ayudarnos a nosotros a lograr lo que no hemos podido en nuestros casi 200 años de historia, y es establecer en un juego más democrático, que eso realmente cale en el ADN de los nicaragüenses, en nuestro conjunto. Ahora quiero decirte algo, de nuevo, la democracia está peligrando en todo el mundo. Los partidos políticos tienen problemas en todo el mundo. Y los pueblos son cada vez más exigentes y tienen cada vez más capacidad como para manifestar su inconformidad a través de la tecnología moderna. Nosotros estamos aquí en la televisión, lo que ustedes dicen acá ya va a salir en las redes sociales, pues porque ustedes tienen una presencia en las redes. Pero en paralelo a lo que está pasando en los sectores formales, digamos, hay literalmente miles de nicaragüenses que lo único que creen es lo que está en las redes sociales. Y no todos los que están manejando esas redes sociales son personas desinteresadas. Y no todos los que opinan lo hacen desde un punto de vista analítico y asertivo, si no lo hacemos desde el hígado. Sí, algunos desde el hígado y otros porque le están pagando para proyectar mensajes que son afines a los de ellos, ¿verdad? El juego es mucho más complejo, pero el objetivo tiene que ser el hacer de Nicaragua una democracia representativa con crecimiento económico y seguridad y justicia social, que tenemos muchísimo tiempo de tenerlo como objetivo y no lo hemos logrado. Y es un pecado la neutralidad en estos casos. Y hemos visto que lo han tomado como un pecado, doctor. Incluso viniendo de medios de comunicación, viniendo de representantes como el nuncio, viniendo de organismos internacionales, la neutralidad es un pecado. Sí. Lo han visto. Yo lo que diría es que la objetividad, y si no tenés pasión, y la pasión no corresponde a la que tiene la persona que está ahí, a su enemigo. Entonces aquí es muy difícil crear esa unidad si todo el mundo es enemigo, ¿verdad? Los políticos tradicionales está Tutankamen aquí en Nicaragua. Se tienen que revivir y reinventar, o si no aquí ellos están listos y servidos. Y nosotros como país no podemos salir adelante si no maduramos políticamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una jornada muy buena. Sesión más de larga. Una hora. Sí, y ahí te saliste de los parámetros que habíamos acordado, pero estuvo muy bueno. Muy bueno, porque es importante a veces el dilucidar algunas dudas que pueda tener nuestra población, y quién mejor que usted para hacerlo, ¿verdad? Sobre todo en el tema de los partidos políticos, porque tiene una vasta experiencia y ha sido miembro de partidos políticos también. Así es. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Gracias, doctor. Michelle, un gran placer. Vamos a una pausa. Ya regresamos con mucho más de Acción 10 en América.